Gracias por seguir con nosotros. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra invitada de hoy, en esta sesión, no necesita mucha presentación. Minú Tavares. Minú Tavares, simplemente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Minú de Acción Democrática, pero además es conocidísima, es alguien que, como dice Germán, no necesita muchas presentaciones. Minú, también funges ahora, entre todas las funciones que tiene, como delegada de tu partido, Acción Democrática, ante la Junta Central Electoral. Y ya que estábamos hablando de los procesos electorales antes con José Ignacio Paliza, sobre las campañas, la misma decisión que ha tomado el Tribunal Superior Electoral, yo me gustaría saber cómo lo ves en esta etapa, si consideras que hay equidad política, si se está cumpliendo las reglas, si se están cumpliendo las normas. Vamos a ver, vamos a empezar porque hay un tema de cuál es el concepto que se tiene de la participación política, de lo que significa el servicio público, del Estado dominicano y su relación con los partidos. Hay que empezar por revisar eso, porque como yo digo, no se ve bien que un ministro, que un funcionario público, como hay varios funcionarios públicos, algunos que los reconocen y otros que todavía no, anden haciendo campaña o promoviéndose, porque eso es incompatible con la ley y es incompatible con los principios y valores del servicio público. ¿Y eso se está produciendo? Claro que sí, ustedes mismos lo conversaban y además la muestra mayor es que se produjo una reunión con el presidente de la República, con el ministro Paliza, con otro ministro que es Andrés Bautista, con el presidente de la Cámara de Diputados, en la que se diferencia poco qué es lo que es el partido de gobierno y qué es lo que es el gobierno. Entonces, esa reunión de alguna manera yo la leí como una especie de carta blanca a esos funcionarios para que sigan haciendo ese proselitismo. Y digo que hay que verlo desde el punto de vista del concepto que se tiene, porque un puesto como ministro de la presidencia o como ministro administrativo de la presidencia es un puesto que requiere 24 horas y el puesto de presidente de un partido también. Entonces uno de los dos está fallando, porque uno de los dos le está robando el tiempo al otro para dedicarse a manejar esa campaña. Y esta es una posición que yo he tenido desde siempre. Yo recuerdo que cuando el Congreso de principios de este siglo, del PLD, nosotros propusimos y se aprobó que los funcionarios públicos no pudieran ser dirigentes del comité político del partido. Y eso después se echó para atrás, lamentablemente. Pero era necesario haberlo aprobado. Por lo menos que el presidente del partido y el secretario general del partido sean exclusivamente dirigentes partidarios, no ministros y al mismo tiempo. ¿No apoyaría entonces que el presidente de la República fuera, por ejemplo, presidente de su partido? Nunca lo apoyé, jamás, y no lo apoyo ahora tampoco. O sea, eso no está bien. En la mayoría de los países, los presidentes, si son presidentes de los partidos, renuncian al momento en que son elegidos como presidentes de la República, porque eso es incompatible. Pero además, 3 ministros para manejar eso. Funcionarios públicos, no hay ninguna duda, y ustedes lo mencionaban hace un momento, andan promoviéndose, andan recorriendo el país, y a mí nadie me diga que un ministro que tiene, o un funcionario público que tiene la responsabilidad de solucionar problemas tan serios como el agua en este país, se puede ir a hacer campaña a las 5 de la tarde. Bueno. O sea, eso no es correcto, está mal, y está mal que nosotros como sociedad lo toleremos y lo veamos bien, o lo confundamos con el simple hecho de que si están usando recursos públicos, porque el principal recurso público son ellos mismos. O sea, el recurso principal humano. Es un recurso humano público. El funcionario, el ministro. Que es pagado por todos nosotros. Minú, entonces no puede disponer de su tiempo, Minú, que lo comprometió para el país,
para hacer campaña por demás a destiempo, porque digan o no que ya que es oficial, es simplemente Sí. Sí. Bueno, es difícil. una mentirilla. Es difícil separar, dividir a una persona en dos roles. No es posible, no es difícil. Pero no es difícil, posible. dije, es difícil. Sí. Minú, hay un asunto que ha presentado, un estudio que ha presentado Participación Ciudadana en el que resalta el sesgo, digamos que una especie de sistema perverso, de un sesgo que favorece siempre a los partidos mayoritarios en cuanto al sistema de las candidaturas, de las asignaciones de los puestos congresuales, por ejemplo. Dice la diferencia entre un partido, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo y el PLD, fue de apenas como un 1% a nivel congresual. Sin embargo, cuando va a los puestos, cuánto le toca a uno y a otro, proporcionalmente es muy desigual. ¿Qué valoración, cómo romper, cómo puede desde la minoría romper con ese esquema? ¿Cómo lo está? Bueno, Que principalmente perjudica a no he ustedes. tenido, hoy lo acabo de recibir aquí, precisamente. No he tenido, tengo entendido que ustedes lo van a presentar. Sí. No he Lo tenido presentamos ayer. Lo presentaron ayer. Vino así el estudio. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero por lo que he escuchado, entiendo que le da la razón a muchas de las cosas que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Empezando por la falta, digamos, de igualdad en la participación, que tanto se menciona y que es inexistente. Las reglas son diferentes. Incluso son diferentes hasta para la distribución de los recursos. Principalmente. Aquí no se puede decir que cuánto vale un voto, porque un voto por un partido mayoritario vale más que un voto por un partido minoritario, por ejemplo. Y además es absolutamente medalaganaria la forma en que se hizo esa distribución de esos recursos, de esos recursos públicos. Y como son recursos públicos, deberían regirse por las reglas de la llamada democracia. Pero eso es así. En justicia debe haber una especie de equidad o proporcionalidad, ¿verdad que sí? Sin embargo, hay la ley del embudo en la práctica. La gente lo entiende eso, creo. La pregunta es, ojalá, ¿cómo romper con ese sistema? ¿Qué están haciendo ustedes para romper con eso que tanto les afecta? Bueno, nosotros estamos trabajando, estamos participando, estamos discutiendo en todos los escenarios. Yo misma me pasé 2 años, más de 2 años, con los partidos de oposición. En ese momento era el PRM. El PRM. Nos pasamos 2 años discutiendo cómo hacer cómo cambiar ese sistema para que fuera más justo, más equitativo, para que fuera menos inclinado a beneficiar al partido en el poder o a los partidos mayoritarios sí. En ese momento. Y estuvimos con el PRM participando y llegamos a un acuerdo, 14 partidos que estábamos en la oposición del 2016 al 2018, y en un día ese mismo ministro Paliza que estaba aquí hablando, llegó a una reunión con el PRM y con el PLD, se pusieron de acuerdo con los legisladores y cambiaron todo lo que nos habíamos pasado discutiendo, con él incluido, y con el propio ahora presidente Abinader, discutiendo y acordando y consensuando cómo íbamos a mejorar esas leyes electorales y de partidos. Y habíamos hecho una presentación al Congreso Nacional porque se estaban discutiendo las 2 leyes. Y un día antes se pusieron de acuerdo el PLD y el PRM y cambiaron, y usted lo tiene en sus manos, el documento. Y entonces lo que pusieron fue nuevas medidas distintas en las cuales ellos se privilegian. Pero el sistema quedó igual. Y quedó tan mal eso que armaron en el 2018 a última hora, que tuvieron que modificar la ley otra vez en el 2023. Y ahora es evidente que va a haber que acogerse a una modificación de la ley. Yo abogo, esa fue la posición que presenté ante el Congreso Nacional cuando fuimos a discutir el tema de las candidaturas independientes, que requiere y va a requerir una modificación de la ley. Y decía yo, lo importante es
que ahora no se piense solamente en qué me beneficia para las elecciones del 2028, porque la responsabilidad de esos legisladores, la responsabilidad de ese partido es no solamente pensar en ellos, en lo que les conviene en este momento y cómo les conviene utilizar la ley para perjudicar a todos los demás. Entonces después no me digan a mí que eso es un ejercicio, digamos, democrático. Minú, si fuéramos de esa función pública. Tú eres parte de la Comisión Política de Opción Democrática. Así es. Si tuvieras un papel acá y como enunciado nos dijeras cuáles son, digamos, la lista de prioridades de tu partido en este momento. Bueno, nosotros tenemos, porque para poder hacer lo que me preguntaba Germán Marte hace un minuto, nosotros tenemos que tener mucho más audacia. No solamente audacia, tenemos que estar mucho más metidos, incorporados a las mayorías del pueblo dominicano. Tenemos que conectar con ese pueblo dominicano, con las necesidades que ese pueblo dominicano tiene. Y en eso estamos trabajando. O sea, nosotros somos un partido que tú lo puedes ver en las redes, porque en los medios no necesariamente recogen lo que opinamos, y aquí sabemos cómo funciona eso, pero nosotros opinamos sobre la realidad, sobre la coyuntura, es decir, nosotros salió la decisión de la que se hablaba aquí y que afecta tanto al país sobre la movilidad, y República Dominicana se mueve y nosotros preguntamos hacia dónde, porque esas medidas que anunciaron no es que solamente traen muchísimos cuestionamientos y preguntas sobre temas básicos como si se pensara que los únicos empleados que hay en el país son los públicos, son los empleados del Estado Dominicano y que son los únicos que se mueven. Como si se pudiera hablar de mejorar la movilidad vial, como si se pudiera hablar de mejorar los tapones sin meterle la mano al transporte público, que es fundamental. Entonces, nosotros dijimos, ¿hacia dónde? ¿Se mueve hacia dónde? O sea, con cambiar media hora en los horarios del sector público, pensamos que se va a cambiar con lanzar un plan que se anuncia con bombos y platillos para el lunes y que no aparecen entonces los agentes en la calle ayer, cuando empezó el plan. Y ahí salieron, la mayoría de los medios del país salieron a preguntarse a dónde están, cómo arrancó ese plan. Si arranca con pie de barro, difícilmente pueda tener éxito. Pero ese es, lamentablemente, es el signo característico de este gobierno. O sea, allante y movimiento, mucho bulto, mucho anuncio, y después las cosas se quedan absolutamente en nada. Bulto, allante y movimiento, dice la frase, bon, van. Minú, hace unos minutos el ministro José Ignacio Paliza hablaba de que la deuda no era tan grande, que comparado con el crecimiento y el volumen que tenemos, proporcionalmente hasta menor que hace 5 años. Bueno, ¿usted qué cree? Yo creo que esos números hay que contrastarlos. Aquí falta mucho ejercicio de revisar lo que los funcionarios dicen sin que tenga una base real, porque lo que nosotros como dominicanos conocemos es que la deuda en esta gestión de gobierno ha crecido más que nunca. Lo que nosotros vemos es la propuesta de financiamiento de todo el sector público a través de la búsqueda de más aumento de deuda pública. Entonces, los números están ahí, hay que analizarlos, es un esfuerzo que hay que hacer, pero no se puede venir a firmar algo así cuando no solamente se está cogiendo préstamos a trocha y mocha, sino que también muchos de esos préstamos después tú te preguntas en qué se utilizaron, a dónde está, a dónde fueron a parar, en un país que está en este momento simplemente sufriendo las consecuencias de la ineficiencia. La ineficiencia, los apagones están a la orden del día, la gente se está quejando. Ineficiencia en el servicio básico de agua. O sea, todo lo que el gobierno anuncia
o planteó, porque recordemos que el tema del sector eléctrico era una de las principales banderas con la que esta gestión llegó al gobierno y que decían que tenían el mejor equipo para resolver los apagones. Y ahora los apagones están otra vez a un nivel que recuerda años que creíamos que probablemente iban a estar para esta tercera década del siglo XXI superados, pero no, estamos igual, estamos echando para atrás. ¿Y cuántos préstamos no se han cogido para eso mismo? Y empresas que se entendía que estaban siendo muy exitosas, también están manifestando tremendos déficits, y uno no sabe a veces si lo están haciendo para terminar de vender la parte pública que tiene el Estado Dominicano ahí. Entonces, ¿qué está pasando con EGIT, por ejemplo? O sea, esos son temas. Es la que maneja las hidroeléctricas. Exactamente. Bueno. Entonces, es muy grave la situación y el gobierno sigue haciendo anuncios, sigue hablando solamente del tema migratorio, sigue llamando a diálogos para repetir lo mismo que se hizo en el 2021, para anunciar con bombos y platillos un nuevo, digo yo, Pacto Social 2.0. ¿Será que van a anunciar? ¿Cuáles son los elementos diferentes y cuáles son las medidas que van a tomar para tener una política migratoria que sea menos escandalosamente inhumana como la que se está teniendo en este momento, que es realmente una vergüenza y un dolor contra la conciencia que como humanos y humanas tenemos? Y algo que sí yo creo que cuando llegado el momento de ese diálogo en el Consejo Económico y Social, nos va a gustar analizarlo con gente como tú. Exacto. Que de hecho los partidos como el tuyo fueron excluidos. Así es. Bueno, nosotros no firmamos ese pacto social, aunque participamos antes en la discusión, pero cuando vimos el contenido dijimos, no. Gracias, Minú, por estar esta mañana con nosotros. Tenemos que Muchísimas gracias por estar. Minú, de Opción Democrática, un partido de mucha gente joven, porque en las elecciones se presentó muchísimas candidaturas, que bueno, que ojalá también, y ese reclamo que hacen me parece muy válido. Y muchas no ganaron precisamente por esas debilidades y esas malformaciones que tiene el sistema electoral. Un sesgo perverso. Muy perverso sesgo. No hay duda de eso. Gracias, Minú, por estar con nosotros esta mañana. Minú Tavares Mirabal, así estamos terminando, señor director. Le deseamos a la gente que pase feliz el resto del día y que el mundo tenga menos incertidumbre minuto a minuto. Hasta mañana.